Ahora sí, estamos bajo la lupa en esto, a partir de estos momentos. Como siempre, queridos estudiantes, muy buenas noches, espero estén todos muy bien. Gracias por estar acá nuevamente, y como yo bien les repetía, ¿cierto? Les contaba, será nuestra última clase, ¿cierto? Antes de que ustedes tengan, por supuesto, sus merecidas vacaciones, ¿ya? Por lo que tengo entendido, nos estaríamos juntando nuevamente a través de la modalidad online, me parece que la semana del 26. A nosotros nos correspondería vernos nuevamente el 29 de julio. Así que vamos a tener harto tiempo ahí, queridos estudiantes, para que, ¿cierto?, nos extrañemos, nos echemos de menos, pero principalmente para descansar, ¿cierto?, para cuidarse y para, por supuesto, hacer las cosas que ustedes diariamente están realizando. Queridos estudiantes, necesito que alguien, o muchos de ustedes, me recuerden qué fue lo que vimos en la clase recién pasada. ¿De qué se trataba la clase? Revolución rusa. La Revolución Rusa. Perfecto. Y dentro de la Revolución Rusa, ¿cierto?, algún otro estudiante que no sea nuestro querido Wilmer, que saca la cara por ustedes siempre, me podría nombrar algunas, una o dos causas de la Revolución Rusa. Abigail ahí contestando en el chat. Alguien que pueda, ¿cierto?, abrir el micrófono y nombrar una, ¿cierto?, o dos causas de la Revolución Rusa, por qué se lleva a cabo, ¿cierto?, esta revolución y en este país. ¿Qué ocurría, ¿cierto?, en Rusia a principios del siglo XIX? ¿Quién me podría decir? Crisis económica. Crisis económica, perfecto. Excelente, una crisis económica gravísima, ¿cierto?, que estaba ocurriendo en el pueblo ruso a través de, por supuesto... Y también desigualdad social. Desigualdad social, exactamente, Yolene. ¿Alguien más puede nombrar otra causa? Recordemos, ¿cierto?, que el zar Nicolás II tenía prácticamente sumida en la pobreza y en la hambruna a su población. Había una, ¿cierto?, una causa que era un poco consecuencia de lo que estaba ocurriendo en la Primera Guerra Mundial. ¿Quién me podría decir? Se disputa el control de los Balcanes, escribe ahí Abigail. Si no quiere abrir su micrófono, cualquiera de ustedes puede, por supuesto, participar en el chat. Había una situación, queridos estudiantes, ¿cierto?, por la cual la población mayoritaria del pueblo de Rusia estaba enojada, ¿ya? Y tenía que ver principalmente con lo que estaba ocurriendo en la Primera Guerra Mundial. ¿Quién me puede decir qué era esa razón? Y que fue sin lugar a duda una de las causas de la Revolución Rusa. Vamos, muchachos. Hay 40 participantes. Cuando alguien responda, avanzamos. Está, ¿cierto?, en el material enviado, en lo que usted escribe en su cuaderno, las causas de la Revolución Rusa. Ya nos dijo nuestra querida compañera Yolaine, nombró la situación social, la situación económica, el hambre que pasaba, y había una, el imperialismo, nos dice Marcelo Forto. Ay, no se le escuchó. ¿Ya? Pero yo me refiero principalmente a una causa, ¿cierto?, por la cual el pueblo ruso estaba molesto. ¿Ya? Marian Martínez ahí saludando. Derrota de los militares, profe, ¿no? Perfecto, ahí está. Wilmy nuevamente sacando la cara. Estaban enojados, ¿cierto?, por la cantidad de bajas que había tenido el ejército, ¿cierto?, ruso en la Primera Guerra Mundial. Esa, sin lugar a dudas, fue una de las causas. Muy bien, ahí dice Abigail, influenciado por la idea socialista. Claro, también fue una de las causas. Y bien recordábamos también que la Revolución Rusa se había llevado a cabo, ¿cierto?, en dos formas. La primera era, ¿cierto?, la Revolución de Febrero, y la otra era la Revolución de Octubre.
Exactamente. En la primera principalmente estaba la deserción del zar Nicolás II en febrero, ¿cierto? Que va a ser posteriormente apresado junto a toda su familia, toda la dinastía, ¿cierto? De los Romanov, para posteriormente el año siguiente ser ejecutado, ¿ya? Y a partir de la revolución de octubre, querido estudiante, estaba más bien ligada, ¿cierto?, al establecimiento de estas nuevas organizaciones, ¿cierto?, o ideologías políticas que se venían instaurando principalmente de la mano de los soviets. ¿Alguien me puede decir qué eran los soviets? Los soviets. Nadie sabe. Un partido, dice Marcelo Fortón, sí, era prácticamente un partido. Chicos, era una asamblea. Bien, ahí Lorena Fuente, lo acaba de decir en el chat. Los soviets era una asamblea, ¿cierto?, la cual participaban principalmente los obreros, los campesinos y los soldados, ¿ya? Y que sin lugar a dudas se pusieron a la cabeza posteriormente de esta revolución rusa, como vimos de la mano, ¿cierto?, de Lenin y de Trotsky, y que posteriormente, ¿cierto?, va a insertar en Rusia al comunismo, ¿ya? Lo vimos la clase recién pasada. Y para terminar esta pequeña, ¿cierto?, este pequeño recordatorio, así como me pudieron decir, ¿cierto?, cuáles eran las causas y me nombraron dos, ¿cuáles serían, queridos estudiantes, dos consecuencias de la Revolución Rusa? Y con eso ya terminamos y pasamos a la clase del día de hoy. Alguien que pueda decir, ¿cierto?, a viva voz o que quiera escribir en el chat cuáles son dos de las consecuencias que vimos en la Revolución Rusa. Vamos, muchachos, última clase. Necesito saber que vamos avanzando. Caída del zarismo, una de las consecuencias. La caída de los zarismo y aumento del poder ruso. Perfecto, Wilmer. Perfecto. ¿Y otra? ¿Cuál podría ser? La caída del... El establecimiento del comunismo. El establecimiento del comunismo y la caída de los zares. Ahí está, querido estudiante. Déjenme decir, y lo voy a anotar aquí, que Wilmy, ¿cierto?, y Yolaine tienen un 7. Directo al libro. Gracias, chicos, por la participación de ustedes dos el día de hoy, ¿cierto? Y la que siempre vienen junto a otros compañeros también desarrollando durante el semestre. Pero para Wilmy y para Yolai, un 7, ¿cierto?, directo, ahí que le va a ayudar mucho a la hora de sacar promedio, ¿ya? Abigail también dice el comienzo del comunismo ruso y que lo había escrito. Sí, tengo el chat abierto, ¿cierto? Y no puede prender el micrófono, se entiende. Pero también, Abigail, por supuesto, te reconozco como una estudiante bastante participativa, ¿cierto?, durante el semestre, que lo habíamos conversado al principio, era un poco la idea, ¿cierto?, de las clases que pudiésemos llevar durante este año, ¿ya? Creo que comenzamos re bien, ¿ya? Estamos terminando el semestre, pasó rápido, como siempre les repetí, pero hay un poco, ¿cierto?, cabizbajo, entendiendo que siempre uno o dos compañeros los que siempre están participando. Yo entiendo, ¿cierto?, que quizá están en una hora complicada, vienen de vuelta del trabajo, están en sus quehaceres, pero vemos como paulatinamente y lentamente la participación, ¿cierto?, acá por lo menos en clase, se nos está diluyendo un poco. Ya puede ser el cansancio, lo reconozco también, y ojalá, por supuesto, estas vacaciones nos sirvan para llenarnos de energía. Como siempre se dice, la segunda mitad del año es más cortita, pasa mucho más rápido, ya está prácticamente pasando la mitad del año, así de rápido, y nos vamos a encontrar ya a ojos cerrados con noviembre, diciembre. Entonces yo les hago un llamado, por supuesto, a la participación. Si no es ahora, será después en el segundo semestre. Ya, querida profesora Paz o profesora Carolina, ¿puedo compartir, cierto, la clase del día de hoy?
Sí, profesor, no hay problema. Perfecto. Ya, queridos estudiantes, entonces voy a pasar acá a compartir el material del día de hoy, ¿cierto? Como dijimos en la clase pasada, tiene que ver, ¿cierto?, en este comportamiento lineal que hemos tenido durante todo el semestre, ¿ya? E históricamente hablando también, nos debemos posicionar después de la Revolución Rusa. No sé si eso se ve, creo que me quedé pegado. Profesora, no sé si me escucho. No, profe, no se ve el PPT compartido. Se quedó Ya. pegado, profesor, pero se escucha. Voy a apagar la estufa que me tiene acá bastante abochornado. Ahí estoy. Ahora sí. Ahora me veo, voy a intentar compartir, ¿cierto? Lo que pasa es que viene bastante pesado. Vamos a esperar ahí un ratito, ustedes me dicen si en algún momento se puede ver, ¿cierto? Sí, profe, ahora se ve. Ahora se ve. Ya. Ahora se ve, profe. Ya, perfecto. Entonces, yo me voy a posicionar acá al principio, ¿cierto? Para terminar, antes de terminar la clase, junto a los profesores del Departamento de Historia, hicimos, ¿cierto? Preparamos una actividad bien pequeña para que usted desarrolle antes de que se vaya de vacaciones, no dura más de 10 minutos, ¿ya? Y es una actividad donde, ¿cierto? Con nota, en donde usted va a tener como nota un 7 o no va a tener nada, ¿ya? Y es un juego, ¿ya? Un juego principalmente basado en lo que ya hemos visto en este segundo trimestre. Ya toma algunas preguntas del colonialismo y tiene, ¿cierto?, la idea de que usted se entretenga, de que aprenda, y es un juego en base al error, es decir, ya es con alternativa. Si usted se equivoca en una alternativa, puede volver, ¿cierto?, a participar. Es una actividad bien dinámica, ya, que tiene que ver con los contenidos que hemos visto y que le ayudará, sin lugar a dudas, a que usted pueda mejorar su promedio, porque o tiene un 7 o no tiene nada. Ya ahí los profesores del departamento se pusieron con las notas, entendieron que era la última clase antes de vacaciones y debería ser un pequeño regalito para ustedes. Ya no debería tomarle más de 10 minutos, lo puede hacer, por supuesto, en el momento que usted desee. Ya, queridos estudiantes, comenzamos con la última clase, ¿cierto? Agradeciendo como siempre a nuestro querido colegio. Sin lugar a dudas, agradeciendo hoy más que nunca a nuestras queridas profesoras que han estado siempre, siempre durante todo el semestre dispuestos, ¿cierto?, a ayudarnos tanto a mí como a ustedes, a la querida profesora Paz, a la profesora Carolina, que están siempre en nuestras clases, y a nuestra querida profesora Karen Espínola, ¿ya? A no olvidar eso. Y a no olvidar, ¿cierto?, que en cada momento estoy revisando el chat por si se generan alguna consulta. No hay nada, continuamos. Entonces, queridos estudiantes, ya, vamos. Periodo entre guerras. Objetivo de la clase: caracterizar las bases fundamentales del periodo entre guerras, ya, valorando su aporte al desarrollo, principalmente de la segunda mitad del siglo XX, que vamos a comenzar a ver, por supuesto, después de vuelta de vacaciones. Ahí en imágenes, ¿cierto?, un GIF de uno de los principales, ¿cierto?, y primeros influencer, por así decirlo, que tuvo el siglo XX, ¿cierto? El gran actor Charles Chaplin, ¿cierto? Gran crítico, ¿cierto? A través de su arte, de las cosas que se iban sucediendo en el mundo en este siglo XX. ¿Ya? A reconocerlo, ¿cierto? Gran personaje. Hay algunas películas que podríamos ver también y que de seguro las vamos a tocar cuando estemos hablando ya plenamente de economía en la tercera parte de nuestro año. Chicos, chicas, el menú para el día de hoy, ¿ya? 1, ¿qué podemos ver en la imagen? Vayan haciéndose, ¿cierto?, una idea de lo que viene. Ahí vemos imágenes de la gente, harta pobreza, se ve principalmente después
de la Primera Guerra Mundial, grandes filas, ¿cierto? Vemos territorio europeo y también vemos territorio americano. Dice que se conoce como el periodo entre guerras, va a ser algo que vamos a ver. Vamos a ver también el día de hoy los felices años 20 o los locos años 20. Vamos a hablar de Estados Unidos, principalmente como centro económico del mundo y de Europa, por supuesto. Vamos a hablar del crack del 29, sus causas y consecuencias. Y por último vamos a hacer un cierre generalizado tanto de la clase como del semestre. ¿Ya? Espero se esté escuchando bien y se esté viendo bien. Ahí hay un trabajo audiovisual bastante bueno que hacen los profesores para ustedes. Como yo les recordaba, ¿cierto? Anteriormente, este PPT, ¿cierto? Este material es el mismo que están viendo todos los estudiantes de cuartos medios. ¿Ya? ¿Qué se ve en la imagen? ¿Ya? Necesito que alguien me diga, ojalá no Wilmy, que ya tiene sus 7, si logran reconocer a alguien en esta imagen. Ahí dice, ¿a quién logras reconocer en la imagen? A Hitler. A Hitler, Allende, Hitler. Chaplin. Chaplin. La moda, ¿cierto? Las construcciones, Stalin. Allá arribita tenemos a Mussolini, todos personajes, ¿cierto? Que ya se nos comienzan a hacer presentes en lo que estamos comenzando a ver. Me voy al chat. Allende, Chaplin, Hitler, Mussolini, perfecto. Me encantan las construcciones. Bien, logran identificar lo que hay. ¿Qué características comparten algunos de estos personajes ilustrados? ¿Ya? ¿Alguien me podría reconocer o me podría decir qué une principalmente a estos 3 personajes que están arribita como Hitler, ¿cierto? Stalin y Mussolini? Vamos a ver si alguien... Profesor, ¿que son Profesor. dictadores o no? Exactamente. Bien. ¿Quién fue? ¿Paula o no? Sí, Paula. Paula Villar. Exactamente. Estos 3 personajes, ¿cierto? Que la coyuntura de la vida los junta en estas décadas, tanto del 20 como del 30, ¿cierto? Van a ser sin lugar a dudas 3 de los más grandes y sangrientos dictadores, ¿cierto? Totalitaristas que va a tener Europa y el mundo entero. ¿Ya? Y aquí una pregunta fundamental. ¿Por qué crees tú, ¿cierto?, que el periodo se denomina periodo entre guerras? Cabe de cajón. ¿Quién me puede responder? ¿Por qué, ¿cierto?, este periodo que estamos viendo se llama periodo entre guerras? ¿A quién se le puede ocurrir? Está facilito. Vamos, vamos. Contestemos esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que el periodo y lo que vamos a ver hoy día se llama periodo entre guerras? Vamos, analicemos. ¿Qué estamos terminando? Ahí Gabriel Rojas. ¿Ah? Una guerra antes del periodo y otra guerra después del periodo. Exactamente. Eso es ni más ni menos. ¿Ya? Periodo entre guerras, queridos chicos, porque se sitúa, ¿cierto?, al fin o comienza después de la Primera Guerra Mundial, después del fin de la Primera Guerra Mundial, y va a durar, ¿cierto?, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Lo vamos a ver ahora. Ya, así de fácil y así de simple. Periodo entre guerras se sitúa principalmente entre los 2 grandes conflictos que vamos a tener en esta época. Aquí viene. Periodo entre guerras. ¿Ya? Comienza en 1918, ¿cierto?, con el término de la Primera Guerra Mundial. A no olvidar, pregunta de prueba. Y termina en 1939, ¿cierto?, cuando va a comenzar la Segunda Guerra Mundial. De fondo se escucha un Charleston, ¿ya? Música que vamos a ver, ¿cierto?, y que comienza un poco, ¿cierto?, a mostrar su influencia a través de la década del 20, ¿ya? Entonces, periodo entre guerras, chicos, lo vamos a revisar principalmente en lo que tiene que ver con la década del 20 y con la década del 30,
¿ya? ¿Qué ocurrió, queridos estudiantes, en este periodo entre guerras? Principalmente, y uno, prosperidad económica, social y cultural, ¿ya? Vamos a ver cómo después de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y principalmente, queridos estudiantes, y esto a no olvidar, principalmente en Estados Unidos, ¿ya? Aquí es cuando históricamente, ¿cierto? Nosotros los profesores comenzamos un poco a pimponear, ¿cierto? Las situaciones, los lugares y las fechas. Nos vamos a estar un poco desplazando en este proceso histórico, ¿cierto? Entre Estados Unidos, Europa, podríamos ver también qué está ocurriendo en nuestro país, ¿cierto? En nuestro continente, dentro de este periodo entre guerras, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Lo primero que va a ocurrir después, dentro de este periodo entre guerras, va a ser una prosperidad económica. Imagínense, el mundo, ¿cierto? Y Europa estaba prácticamente en el suelo, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Rusa, ¿cierto? Y vamos a ver hay algún micrófono ahí encendido. Ya está bailando. No sabría ver quién es. Ya. Entonces eso por un lado. Ya la prosperidad económica que se va a comenzar a vivir principalmente en los Estados Unidos después de toda esta posguerra, ¿cierto? Y donde vimos que Europa estaba por los suelos. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? Yo lo dije en la clase recién pasada, ¿cierto? Porque Estados Unidos principalmente se va a erigir, ¿cierto? Acá, en este periodo y en esta época, como la primera gran potencia mundial, hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta el día de hoy, ¿cierto? Estados Unidos va a tomar la posta de ser el país, ¿cierto? Primer mundista y que va a estar, ¿cierto? A la cabeza de todos los rankings económicos mundiales, todo lo que tenga que ver con la milicia y principalmente con la economía, ¿ya? No olvidemos, queridos estudiantes, que Estados Unidos comienza a ser acá el prestamista, ¿cierto? De las grandes potencias que existían hasta ese momento en Europa, ¿ya? Ellos tenían que reconstruir sus ciudades, sus países, incluso hasta el continente entero. Y para eso, ¿cierto? Y a través de eso es que Estados Unidos va a tomar la posta del poder mundial. Sigamos. Dentro, ¿cierto? De la década del 20, pero a finales, por allá por 1929, y que va a venir a poner fin a esta prosperidad económica, nos vamos a encontrar con la crisis del 29, o también conocida, queridos estudiantes, como la caída de la bolsa de Wall Street, como usted quiera llamarlo, ¿ya? O como el gran martes negro también en economía, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos, ¿cierto? Situaciones que vamos a ver en el periodo entre guerras. Tenemos también el nacimiento de los totalitarismos europeos, lo que vimos, ¿cierto?, en la primera imagen y que nosotros ya veníamos un poco identificando con el paso de las clases anteriores, ¿ya? Acá van a surgir... Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Todas las que quieran. ¿Es martes negro o jueves negro? Que yo tenía entendido que era jueves negro. Mira, muy buena pregunta. Algunos, qué buena pregunta, Paula. Algunos, ya, y en historia principalmente, historiográficamente, se habla de un martes negro, ¿ya? Posteriormente, dentro de esa semana, martes negro porque va a ser el momento, ¿cierto?, en que sí o sí van a caer, ¿cierto? Va a caer en sí la bolsa de Wall Street, lo vamos a explicar. El jueves también es una fecha importante, como tú dices, porque se viene, sin lugar a duda, abajo todo lo que es la bolsa. Y también incluso, Paula, hay algunos historiadores que hablan de un viernes negro, ¿ya? Es decir, durante toda esa semana, ¿cierto?, del 29, va a ser un despelote, ¿cierto?, para la economía mundial y principalmente para Estados Unidos. Pero contestando tu pregunta, Paula, estás en lo correcto. Puede ser martes negro, jueves negro, incluso es aceptado hasta el viernes negro en Wall Street, ¿ya? Bien, Paula, ¿ya? Veíamos entonces cómo van a nacer los totalitarismos, ¿ya? Y los distintos tipos de gobiernos autoritarios, principalmente en Alemania, en Italia, ¿ya?
y también, por supuesto, y a partir de 1917, como vimos en la Revolución Rusa, ¿cierto?, en la Unión Soviética, ¿ya? A no olvidar este punto, chicos, el nacimiento de los totalitarismos. Ahí es donde, por supuesto, se va a cimentar la Segunda Guerra Mundial. Y por último, ahí está, la Segunda Guerra Mundial, ya que va a comenzar en 1939 y que vamos a ir, por supuesto, desglosando el camino para que la comencemos a reconocer. La Segunda Guerra Mundial, por supuesto, la vamos a ver en la clase que ustedes, que volvamos después de vacaciones, es decir, el 29 de julio. Ya nuestra clase del día de hoy queda principalmente hasta el nacimiento de los totalitarismos. Continuemos. Voy al chat. Están saludando. Ya, feliz años 20, luego años 20, martes negro, dice Martes Forton, o jueves negro también, como dice Paula. Perfecto. Ya, continuemos. Ahí dice, los felices años 20, queridos estudiantes. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial y a razón de la reactivación económica de Estados Unidos, ya hacia el 1922, que es cuando comienza ya esta reactivación de los Estados Unidos, y principalmente hasta el 1924 en Europa, se abre la puerta a una etapa expansiva de la economía mundial, ¿ya? Que propicia un clima de euforia y ciega confianza en el sistema capitalista, ¿ya? Y aquí nosotros, queridos estudiantes, podríamos desglosar esto hasta, ¿cierto?, de manera social principalmente, como un pueblo, como una nación, ¿cierto?, que participó de una guerra mundial en el aspecto moral y eufórico de las personas, tiende a tomar esto que estaba sucediendo en Estados Unidos y comenzar a vivir una apertura, que vamos a ver ahora, una apertura moral, económica, social, de índoles que nunca se habían visto hasta ese momento en la historia. Yo un poco hago la comparación, queridos estudiantes, con lo que está ocurriendo hoy por hoy, ¿cierto?, en nuestra sociedad. ¿En qué sentido? En que nosotros hemos estado prácticamente un buen tiempo ya, ¿cierto?, en cuarentena, ¿ya? Hemos con el paso a paso avanzado, hemos retrocedido, pero en nuestra interna, ¿cierto?, sentimos y tenemos esa sensación de que estamos encerrados y que de una u otra manera lo estamos pasando mal, ¿ya? Y se ve, nos guste o no nos guste, cuando avanzamos de fase, ¿cierto?, y abren los malls o abren los restaurantes, ¿qué hace la gente? ¿O qué hacemos? Porque por parte yo, irresponsablemente quizás también, ¿cierto? Soy parte de ese libertinaje, ¿cierto?, que se nos entrega, porque nosotros pensamos que se nos había arrebatado, ¿cierto?, con esto de estar encerrados. Entonces nos vamos a la calle, ¿cierto?, e intentamos buscar, ¿cierto?, todas estas fórmulas y todos los que nos ofrece el capitalismo en sí, ¿ya? Imagínense eso llevado a una población, ¿cierto?, que está saliendo de guerras mundiales, ¿cierto?, de conflictos, y que de un momento a otro se ven, ¿cierto?, frente a un cambio total de cultura, de sociedad y de cómo se manejaba el hombre. ¿Ah? ¿Por qué? Lo vamos a comenzar a ver ahora. Los felices años 20, queridos estudiantes, o los locos años 20 principalmente, ¿cierto?, están marcados por un desarrollo de nuevos sectores de la producción, principalmente en la producción química, de la siderúrgico, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta extracción, ¿cierto?, de hierro principalmente, que va a dar, ¿cierto?, cabida a cosas que nosotros no imaginábamos, ¿cierto? Hay un cambio en la producción alimentaria y, por supuesto, de la automoción, ¿cierto? Acá comienzan las grandes marcas, ¿cierto?, a alinearse, y el ser humano comienza a encontrarse con una evolución por primera vez en su historia frente a él, y frente a la cual también le están entregando las posibilidades de adquirirlo, ¿ya? Un poco lo que pasa acá hasta el día de hoy, ¿cierto? El crédito fácil, el préstamo. Tú podías tener, ¿cierto?, lo que no habíamos podido tener y lo que ellos, por supuesto, ni siquiera se habían imaginado décadas atrás.
Empleo de nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo comienzan acá, chicos, en los felices años 20. Tenemos la introducción de nuevas formas de organización del trabajo, el taylorismo, la estandarización de los productos y el fordismo, todas enfocadas principalmente al orden de la producción, ¿cierto? Acá nos encontramos ya con la revolución industrial totalmente al servicio de la sociedad, ¿cierto? Acá, ¿cierto? El pueblo estadounidense, ¿cierto? Y sus grandes empresas se organizaron, ¿cierto? En distintas formas de trabajo para poder llegar, ¿cierto? Con toda su indumentaria al pueblo, ¿ya? A no olvidar eso. Ahí está la foto. Avanzamos. Me voy al chat. Va quedando claro, dudas, consultas. Ahí dice, ya cuando abre el comercio hay aglomeración de gente. Y eso que nosotros ya hemos convivido con el comercio por décadas. Imagínense para la sociedad de los Estados Unidos donde todo esto era nuevo. Claro, salen de los peores tiempos a los felices tiempos, donde hay economía y ya no hay guerra. Exactamente. Eso es lo que sucede en este periodo, ¿cierto?, de entreguerras. Ya salen de algo social trágico, dramático, y se dan cuenta que comienzan a vivir en la opulencia de los Estados Unidos. Voy a avanzar. Ahí dice, Estados Unidos como centro de la sinergia económica. ¿Ya? No sé si se escucha, pero de fondo ahora tenemos un jazz, ¿ya? Que también, ¿cierto? Y de la mano del Charleston le dieron vida a la bohemia y al trasnoche de los Estados Unidos. Hay, sin lugar a dudas, un crecimiento generalizado en que en esta década, queridos estudiantes, surge la radio, ¿cierto?, como un medio de comunicación masiva. ¿Ah? Imagínense, tenemos radio, tenemos música. Veamos qué más tenemos. Tenemos consumo, ¿ah? Algo que, con lo cual no hemos podido todavía luchar. Tenemos la alta costura que comienza acá a través de grandes marcas, de grandes diseñadores, ¿cierto? Y en la cual, por supuesto, la mujer es la gran beneficiada. No tan solo la mujer, también los hombres, ¿cierto? Musicales, ¿ya? Tenemos la bohemia en sí en Estados Unidos, ¿ya? Tenemos, a no olvidar, las mujeres en su libertinaje, entre comillas, el hombre también. En ese momento estaba prohibido el alcohol, ¿cierto? Pero a través del contrabando, de las mafias, ¿cierto? Posteriormente en Europa, con Al Capone, se va a vivir, ¿cierto? Una especie de Peaky Blinders, para quienes lo vieron, ¿cierto? Que exacerba, ¿cierto?, al máximo a la sociedad estadounidense. La publicidad, por supuesto, viene a ayudar sin lugar a dudas. Esto es importante, el crédito fácil. Había acceso a todo, ¿cierto? Al teatro, a la música, al alcohol, a los cigarros, a las mujeres, en fin, al espectáculo, ¿ya? A los musicales, ahí lo estoy repitiendo, ¿ya? Y, por supuesto, también la venta a plazo, ¿ya? Ojo con ese dato, la venta a plazo. ¿Por qué? Porque va a venir, queridos estudiantes, a ser una de las causas con las cuales se va a comenzar a desarrollar a finales de la década, ¿cierto?, esta gran crisis, ¿ya? Tenemos también ahí la prensa, por supuesto, también como método y como medio de comunicación masivo junto a la radio, ¿ya? Dice ahí, la América opulenta se revela entre los ojos del mundo como paradigma de las libertades. Eso es importante que lo entiendan dentro de estos locos años 20. La América, ¿cierto?, te entrega a ti ese sueño americano que posteriormente, ¿cierto?, sigue funcionando principalmente en la segunda parte del siglo XX, ¿ya? Ahí dice, la América opulenta se revela a los ojos del mundo como el paradigma de las libertades, de las posibilidades de enriquecimiento y el bienestar, ¿ya? Y esta idea, ¿cierto?, este concepto, este cambio social que está ocurriendo en Estados Unidos, por supuesto que comienza a ser replicado primero en Europa, que se está reconstruyendo después de la guerra, ¿cierto?, financiado, también es cierto, por los Estados Unidos, que por eso lo eleva a la categoría del país
primermundistas, ¿cierto? Y por supuesto también en nuestro país, ¿cierto? En nuestra región, entendiendo lo que se podía estar viviendo, ¿cierto? En nuestro país en esa época, ¿ya? Comienzan acá, por supuesto, las grandes marcas como símbolos de poder, ¿ya? Principalmente Disney, ¿ya? Importante, Coco Chanel. Tenemos a Ford, ¿cierto? Coca-Cola, por supuesto, había nacido mucho antes, pero comienza sin lugar a dudas a hacerse mucho más masiva en este tiempo, ¿cierto? Vemos este ratón Mickey que vemos en pantalla en estos momentos, cómo, ¿cierto?, se mete dentro de este concepto social de los Estados Unidos y su grandilocuencia, ¿ya? Las bandas, dice Mark Colforton ahí, para conseguir alcohol. Peaky Blinders está basada en las bandas y en los hechos de la primera vez. Perfecto. Abigail nos dice, la gente con la venta a plazo quedará endeudada y así comienza la crisis del 29. Abigail lo tiene todo clarito, ¿ya? Maricel también nos dice, por eso después vino la Gran Depresión, por supuesto, porque vamos a ver cómo estos 6, 7 años, ¿cierto? Estados Unidos va a estar viviendo. Ahí Julio tiene... Ahí sí, se le había quedado. Aquí, por supuesto, en estos años, como dice Abigail y Maricel, Rosa también, Pérez está ahí, McDonald, Wilmy también nos dice, ¿cierto? ¿Cierto? Episodio, desgraciadamente, no va a vivir o no va a durar muchos años. Ahí vemos a Coco Chanel, el ratón Mickey, parte de la cultura que existía en esos momentos. Sigamos. Estoy intentando avanzar acá. Ahí está. Entonces, como bien decían nuestros compañeros, este momento, ¿cierto?, de bonanza económica, de crecimiento social, de libertinaje de la sociedad estadounidense y posteriormente europea también, no va a durar mucho, ¿ya? Se va a alzar principalmente hasta el año 1929, cuando nosotros vamos a comenzar a vivir lo que es la Gran Depresión, ¿ya? Y para eso, un video, ¿cierto?, preparado por los profesores, para que ustedes entiendan en qué consistía esto de la Gran Depresión. Dura 3 minutos, ojalá lo puedan ver. Ustedes saben que si no pueden verlo, después yo se los puedo enviar. Y también repetir que todo lo que se ve en el video lo estamos hablando también en clase. Los dejo con el video. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó beneficiado al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo. Se expandieron varios sectores industriales y la infraestructura crecía rápidamente acorde a las necesidades. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima de confianza y optimismo llevó a que las personas del común se iniciaran en la compra de acciones. La cultura de la inversión se popularizó y dejó de ser un tema de banqueros e inversionistas. Las acciones aumentaban su precio y sus inversores veían lo fácil que era ganar dinero. La creciente demanda por acciones presionaba la subida del precio aún más. Al ciudadano común no le importaba cómo funcionaba la bolsa, solo tenía en cuenta que invirtiendo una cantidad baja de dinero podía recibir en meses una exagerada rentabilidad. La confianza en la bolsa era tan alta que se comenzó a ver la modalidad a crédito. Se daba una cuota inicial y el resto a plazos. El mercado crecía y no parecía tener techo. Wall Street vendía a la gente famosas historias de éxito de ser millonario en poco tiempo. Unos pocos analistas eran pesimistas y advertían de los riesgos de la evidente especulación por parte de algunos corredores de bolsa, quienes se reunían, compraban acciones conjuntamente, las hacían subir de precio, las publicitaban y las vendían a precios inflados. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inevitable. Una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores. Entonces los precios cayeron. Los inversionistas del común no sabían qué pasaba. De un día para otro lo habían perdido todo. En una reunión de los banqueros más importantes se llegó a la conclusión de hacer millonarias compras en acciones para enviar un mensaje de tranquilidad y hacer subir los precios. Sin embargo, la confianza ya se había perdido.
Seguían llegando órdenes de venta. Ni los banqueros ni el gobierno podían hacer algo. La bolsa había perdido en pocos días más de 25.000 millones de dólares. Cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros. Y como la gente no podía pagar sus créditos, el sistema financiero se vino al piso. Ese martes negro, 29 de octubre de 1929, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Depresión. Antes del crack del 29, la industria estadounidense producía más de lo que se demandaba y el sector agrícola sufría de unos precios muy bajos. Esta sobreproducción, el bajo consumo y la quiebra de bancos provocó el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Como la mayoría de los países tenían fuertes relaciones con Estados Unidos, la Gran Depresión se expandió rápidamente por todo el mundo. En marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Roosevelt. Puso en marcha lo que se denominó el New Deal, un plan para recuperar la economía, pero solo fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando el país participó inicialmente como gran proveedor de materias primas y armas. Y así la economía se reconstruyó nuevamente en base a la guerra. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó... Ojalá la haya podido ver. Ahí un poco, ¿cierto? Nos introducía en el porqué de la situación crítica financiera. Buena participación hay ahí en el chat. Leamos. 29 de octubre, por supuesto. Existe una película que se llama El Lobo de Wall Street, buenísima película, que refleja la vida de un corredor de bolsa y también aparece la crisis del 29. Sin lugar a dudas, queridos estudiantes, es la crisis más importante, ¿cierto?, que ha existido incluso hasta el día de hoy. La crisis financiera, por supuesto. ¿Ya? Qué buen debate ahí. Entonces, ahí dice, crisis y depresión del 29. El crack, ¿cierto?, que era como se denominaba, ¿cierto?, esta crisis, de la bolsa de New York en octubre de 1929, ¿cierto?, inauguró una etapa marcada por una profunda recesión que se extendió a lo largo de las décadas de los 30, ¿ya? Y que va a tener una serie de repercusiones no solo en el ámbito económico, sino por supuesto también en lo social y lo político. Supone, ¿cierto?, un importante bache en la producción, desajuste en el mercado laboral y contribuyó a la exaltación del ultranacionalismo y autoritarismo fascista, ¿ya? Porque recordemos, esta crisis, si bien comienza y afecta a los Estados Unidos, y como bien decía el video ahí, posteriormente, ¿cierto?, se va a llevar y se va a expandir a prácticamente todo el mundo, a Europa principalmente, ya que dependía, sin lugar a dudas, hasta ese momento económicamente de Estados Unidos, y por supuesto que va a ser una crisis que va a golpear a América Latina y a Chile también. Por eso se le conoce, sin lugar a dudas, como una de las crisis, si es que no la crisis más importante, dramática y fundamental, diría yo, para el conocimiento de lo que viene después en el proceso histórico del siglo XX. Aquí están los primeros resúmenes. Causa de la crisis del 29, ¿ya? 3 van a ser las causas, queridos estudiantes. La sobreproducción, como decía el video, ¿ya? Que va a estar enfocada, por supuesto, en que la producción, ¿cierto?, de las fábricas superaba las necesidades reales del consumo, principalmente a partir de 1925. Es decir, las fábricas, ¿cierto?, las empresas se ponen a producir y a guardar, ¿cierto? Y la gente, ¿cierto?, común, de los mortales, empezó, por supuesto, a no comprar y a no comprar porque ya estaban prácticamente, ya tenían de todo, entonces era innecesario volver a comprar las mismas cosas. Esa va a ser una de las pequeñas causas. La otra causa importantísima va a ser la especulación, ¿ya? Y por eso la crisis del 29 va de la mano con este concepto de la especulación y tiene que ver más bien con, ¿cierto?, con estar comprando, ¿cierto?, o comprar esperando un posible cambio en los precios a futuros. ¿Qué compraban? Compraban acciones y bonos principalmente, es decir,
como si todos nosotros, queridos estudiantes, fuéramos en estos momentos a la bolsa y compráramos acciones, ¿cierto? Bonos para el futuro, ¿cierto? Sin habernos informado o estar un poco basados, ¿cierto? En esta grandilocuencia en la cual estábamos viviendo, ¿cierto? Pero sin mirar el futuro. Es decir, la gente invirtió, ya hasta que llegó el momento en que esto no fue factible. La tercera causa, la inflación y el exceso de crédito. Esto también es importantísimo. ¿Ya? La devaluación del dinero, ¿cierto? Y la entrega de créditos por sobre la necesidad del mercado. Es decir, tú ibas, no te pedían prácticamente nada, ¿cierto? Te daban crédito, la gente, el pueblo estadounidense se endeudó, ¿cierto? A más no poder, ¿cierto? Es cierto que tuvieron un buen pasar económico y social, ¿cierto? Pero llegó el momento, por supuesto, cuando se devalúa el dinero, que les va a ser imposible pagar sus deudas. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser, ya, y esto ya para ir terminando, cuáles van a ser las consecuencias de la crisis del 29? También las vamos a centrar en tres, ya, tres grandes consecuencias, es decir, ¿cierto? ¿Qué nos va a dejar esta crisis del 29? Va a ser una, primero, social, ya, va a haber, por supuesto, una crisis social tremenda, ya, el crecimiento de la cesantía, el descenso desmedido de la natalidad, ¿ya? Ojo ahí con ese dato, mayor desigualdad económica y movimientos populares, ¿ya? Asociados a protestas generales, comienzan en este momento los pequeños estallidos sociales, ¿cierto? Se comienzan a vivir acá, ¿ya? Quizás Estados Unidos, ¿cierto? Socialmente o políticamente no va a ser, ¿cierto? Tan afectado, ¿ya? Van a ser otros lugares, ¿cierto? De Europa y de Asia donde estas crisis sociales van a causar mella. ¿Por qué? Porque la segunda consecuencia, queridos estudiantes, son las consecuencias ideológicas. ¿Y cuáles son estas? El surgimiento de las alternativas al capitalismo existente, ¿cierto? Todo esto que sucedió, ¿cierto? En Estados Unidos es, ¿cierto? A consecuencia del capitalismo liberal que existía, ¿ya? Cuando esto se viene abajo con la crisis del 29, nos vamos a encontrar cómo comienzan a surgir otras ideologías que vienen, ¿cierto?, a calmar el descontento social de los países. Aparece el comunismo en otros lugares del mundo, ¿cierto? Lo habíamos visto en la clase pasada solamente hasta ese momento en Rusia. Por supuesto, en Rusia continúa, ¿cierto?, y profundiza, pero también empieza en otros lugares del mundo. El corporatismo, ¿cierto?, y el keynesianismo también, por supuesto, van a hacer mella, ¿cierto?, en las distintas sociedades de Europa, ¿ya? Y por último, las consecuencias políticas, que acá, queridos estudiantes, donde nosotros ya comenzamos a pavimentar lo que va a ser la vuelta de nuestras vacaciones, ¿cierto? Porque a través de las consecuencias políticas, ¿cierto?, y con estas crisis de las democracias liberales en Europa principalmente, ¿ya?, comienza el surgimiento de los totalitarismos, ¿ya?, personificado en estos grandes oradores, ¿cierto?, que aparecen en las sociedades y que vienen a hablar bonito y en la cual, ¿cierto?, se encuentran con una población que está, ¿cierto?, enojada, triste y abandonada muchas veces. Entonces, por supuesto, es cuna principal y fundamental para el surgimiento de estos personajes y de estos totalitarismos, ¿ya? Ojo con eso. Acá es donde comenzamos, queridos estudiantes, a formar, ¿cierto?, ya, y encaminar a través de estos grandes personajes de la historia, como lo vimos al principio, como Hitler en Alemania, con su Alemania nazi, con Mussolini a través del fascismo italiano en Italia, ¿cierto? Y por supuesto en Rusia, ¿cierto?, en la Unión Soviética a través del comunismo de Stalin. Estos tres personajes nos van a generar, por supuesto, lo que vamos a ver las próximas clases, ya con la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, a la vista y a la vuelta de la esquina, ¿ya? Entonces, nunca olviden, en cualquier
cualquier proceso histórico, queridos estudiantes, o en cualquier hecho histórico, las causas que provocan estos procesos históricos o las consecuencias que nos van dejando las distintas crisis, guerras, ¿cierto? O procesos que vayamos viendo a través del año. No olvidemos, ¿cierto?, que nos estamos encaminando a paso agigantado a lo que va a ser la Guerra Fría, ¿cierto? La segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Donde ya nos vamos a poder incluso empezar a reconocer mucho más como sociedades, ¿cierto? Cómo hemos sido partícipes directos muchas veces de estos cambios sociales. Es así, queridos estudiantes, como va, ¿cierto?, evolucionando la historia, va evolucionando el hombre, nuestras sociedades y el estudio propio, por supuesto, de la historia. ¿Ya? Queridos estudiantes, ¿cómo fue el periodo entonces entre guerras, principalmente en la década del 20? ¿Quién me podría decir en 2 o 3 palabras para compartir con los compañeros? Me voy. Lo acabamos de ver, ¿ya? ¿Vimos? ¿Cómo lo podríamos Profesor, como los años 20, que fueron felices, libertinaje. Libertinaje por una parte, perfecto, ¿cierto? Opulencia, ¿cierto?, en las sociedades, economías de libre mercado, ¿cierto? Un abarataje industrial y empresarial tremendo para dar, ¿cierto?, respuesta a las solicitudes de los pueblos, ¿cierto? Un consumismo excesivo, muy buena apreciación ahí, Abigail. Un empoderamiento, nos dice Marcelo, por supuesto que sí. Yache nos dice que hubo mucho libertinaje y consumismo, ¿cierto?, que derivó en lo que acabamos de ver, ¿cierto? Se venían las marcas también, es cierto. Eso, queridos estudiantes. Hasta el momento, voy a dejar ahí de compartir. Entonces nosotros hemos visto prácticamente hasta el ascenso de los totalitarismos. Ya de vuelta de vacaciones, vamos a adentrarnos en estos grandes personajes, ¿cierto? Nos vamos a adentrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Vamos a dar paso, ¿cierto?, a la Guerra Fría entre estas dos grandes potencias. Vamos a ver cómo el mundo va a estar dividido en dos, ¿cierto? Vamos a ir viendo y reconociendo cómo hemos ido cambiando, ¿cierto? Cómo nos hemos ido formando principalmente como sociedades, ¿ya? Yo en estos momentos hago un llamado, ¿cierto?, en historia, por supuesto, al relajo, al descanso, al agradecimiento eterno por parte mía, ya, porque por la participación, ¿cierto?, de manera individual, o acá en clase se ve mucho el debate. Por ahí yo al principio estaba ahí medio desganado porque no me contestaban, pero siempre el debate se genera, ¿cierto?, en el chat, ¿ya? Nosotros, junto a las profesoras y a los profesores, les vamos a enviar una pequeña actividad de no más de 10 minutos donde usted se va a ganar un 7. Eso es, ¿ya? Si usted se equivoca, va contestando alternativas, es por formulario Google. Usted va contestando, creo que no son más de 10 preguntas con alternativas. Si usted se equivoca por ABC motivo, ¿ya?, puede volver atrás, ¿ya? Entonces es una prueba, ¿cierto?, una actividad, mejor dicho, bien relajada, un poco entendiendo lo que vamos a comenzar a vivir ya a partir de la próxima semana, ¿cierto?, las vacaciones. Nosotros nos dejamos de ver hasta fin de mes. Así que cualquier duda respecto a la actividad, consulta, por supuesto, siempre, incluso durante las vacaciones, mi canal, ¿cierto?, a través del WhatsApp o del mail va a estar abierto para ustedes, ¿ya? No dejen de participar, ¿cierto?, en la actividad. No es obligación, pero creo que el 7 está ahí, ¿cierto?, a la vuelta de la esquina y viene, por supuesto, a mejorar cualquier promedio. Les agradezco mucho porque he visto mucho interés de parte de ustedes, ¿cierto? He visto cómo hemos ido evolucionando en clases, ¿cierto?, con lo difícil que se nos hace muchas veces estar conectados, con las pocas capacidades que nos quedan a nosotros los profesores, o aptitudes, ¿cierto?, para poder demostrarles o hablar de historia de otra manera, ¿cierto? Ya a partir del próximo mes quizás nos vamos a comenzar a ver, ¿cierto?, presencialmente con algunos, con otros seguiremos, por supuesto, en la modalidad online.
Y sería eso, queridos estudiantes. Hago extensivo todo el agradecimiento, especialmente a mis queridas profesoras Pie. Yo les digo mis como si fueran mías. Ahí no me... Eso es solo un mal recurso de vocabulario. Por supuesto, no son mías, son de ustedes, los estudiantes. Así que eso, querida profesora Paz, profesora Carolina, algo para los estudiantes, ¿cierto? Vamos a ver el fascismo, como dice ahí Maricesi. ¿Cuándo enviaremos la actividad, profesora? ¿Cuándo la enviamos? Ah, la voy a enviar al tiro, la voy a pegar. Nosotros la enviamos entonces ahora a los grupos de WhatsApp. Ah, perfecto, la enviamos ahí. Ya. Excelente. Muchas gracias, querida profesora Paz, por este semestre. ¿Cierto? Profesora Carolina, descansen, se lo tienen merecido, por supuesto. Olvídense de todo.